Hoy queremos bendecir a cada persona que se dispone en seguir estudiando esta porción de la palabra, lo que es el libro de Apocalipsis. A la verdad, la iglesia durante ese tiempo estaba pasando una etapa muy difícil de persecución. Y Dios le da la revelación a Juan, el cual su nombre significa la gracia de Dios. Uno que clama por la gracia de Dios. Y Dios da una pronta respuesta a través de esta revelación de Apocalipsis a la iglesia en ese siglo I. Por lo tanto, amados hermanos, en el estudio bíblico que estuvimos la semana pasada o días atrás, estuvimos hablando acerca del capítulo 6 de Apocalipsis. Y algo que logramos resaltar allí son los 4 colores por los cuales este imperio de la bestia utilizará los colores palestinos, utilizará como una cortina de humo el Estado palestino y al Islam, recordándoles que nos habla de Irán y de su religión mundial, el Islam. Resaltamos que el anticristo no es musulmán, ni tampoco tiene que ver que su religión depende de un Estado islámico. Él tomará todas estas oportunidades, todos estos eventos que se manifestarán en los últimos días por el carnero. El carnero es esa bestia imperial que se relaciona con el Irán. Y esto traerá gran devastación y control político mundial. Teniendo en cuenta que en la actualidad los gobiernos, cada presidente, cada dirección gubernamental, ellos están influenciados por ese pensamiento de ser líderes mundiales. Llegamos nosotros a aprender en palabras explícitas que el anticristo, cuando se manifieste, nosotros, la iglesia, lograremos discernir y ver que es él. Por lo tanto, no nos adelantemos a estos juicios. Gloria a Dios. Esperemos que confiadamente que Dios, a través de la profecía bíblica o de las señales proféticas que se van cumpliendo día tras día, nosotros podamos entonces confirmar ese cumplimiento de la palabra profética. Hoy te invito para que abras conmigo la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 7. Estaremos hablando allí, gloria a Dios, del versículo 1 hasta el versículo 8. Estaremos hablando acerca en nuestra primera sesión de lo que es los 144,000 sellados. Y en esta primera sesión, que vamos a ser fiel al texto, nos habla de un número importante, y es el 144,000. Vamos, después de estudiar esta palabra, vamos a aprender acerca de las acciones divinas para atraer la ira de Dios. Dios tomará acciones divinas antes de traer su ira sobre la faz de la tierra. No solamente aprenderemos esas acciones divinas para Dios traer su ira, sino que también veremos el anuncio de la ira inminente de Dios aquí en Apocalipsis capítulo 7. Sin embargo, te invito para que leas conmigo la palabra del Señor allí en Apocalipsis capítulo 7, por favor, ábrelo conmigo. Sabio
no es aquel que sencillamente se sienta a escuchar, sino que abre la escritura y lee juntamente conmigo y sigue la secuencia de cada palabra. Por lo tanto, te invito para que abras Apocalipsis capítulo 7. El versículo 1 dice: después de esto, vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. La palabra para después de esto es una palabra importante y debes resaltarla en la escritura. Tú que tienes tu agenda allí abierta, gloria al Señor, y estás tomando nota, es importante que lo hagas. Cuando dice después de esto, es una nueva visión que tiene Juan. Una visión que por asuntos obvios deja atrás un poco lo que tiene que ver con los 7 sellos y se concentra a hablarnos de una nueva visión. Por lo tanto, esta palabra, cuando dice después de esto, es la relación entre una visión anterior y una nueva visión. Y la escritura dice que después de esto vi, y esa palabra para vi la hemos explicado una y otra vez. Habla de la percepción, habla de ver con los ojos de la mente, los ojos espirituales. ¿Qué ve Juan? Ve a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Por qué Juan ve a 4 ángeles? Resalta y demarca el número 4. Porque el número 4 nos está hablando de las 4 esquinas de la tierra. Y lo vamos a observar que se repite una y otra vez el número 4. Por lo tanto, el número 4 nos habla del mundo material. Nos habla de los 4 ángulos de la tierra. Para nosotros orientarnos desde la poniente, por decir el norte, el sur, el oriente y el occidente. Estos 4 ángeles, cuando están en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, ahí vemos que estos 4 ángeles se van a colocar sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Cuáles son los 4 ángulos de la tierra? Los antes dichos: el norte, el sur, el oriente y el occidente. Lo que ya es relevante e importante en esta porción de las escrituras, que nos está revelando que el juicio de Dios vendrá sobre toda la tierra. A eso se refiere. Sigue diciendo la palabra: en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que tenían los 4 vientos. Número 3. El número 4 es resaltado 3 veces aquí, ahora para hablarnos de los 4 vientos. Y esta palabra para 4 vientos, ¿de qué nos habla? Nos habla de los vientos de la ira de Dios. Es necesario que tengas en cuenta esta palabra para que puedas entender el Apocalipsis. De cierta forma, hemos escuchado a personas decir: bueno, yo no leo el Apocalipsis porque me da miedo leerlo. Allá hay muchas cosas que no entiendo y comprendo, porque veo muchas bestias con diversas cabezas o cosas que no entiendo y comprendo. Por lo tanto, me da miedo y cierro ese libro. Quiero decirte que ha llegado el momento oportuno para indicarte que eso no es así, que estás interpretando de una forma incorrecta lo que por bien deberías conocer. Nosotros, como pueblo del Señor, somos llamados a conocer la profecía bíblica. Pero ¿qué pasa? El enemigo les mete miedo, les mete terror y busca ocultar esta revelación de las escrituras. ¿Por qué? Porque Apocalipsis es la revelación de la palabra de Dios que permite que el pueblo del Señor a su vez llegue a ese nivel de revelación. El 99.9% de la congregación hoy
desconoce la profecía bíblica, debido a que Satanás ha metido miedo, pavor y terror, y mayormente una tergiversación en estas revelaciones que se hacen relevantes e importantes. Así que comparte esta palabra con alguien que lo necesita, invítalo a estudiar en nuestra plataforma el libro de Apocalipsis. La palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 7 nos habla que estos 4 ángeles están sobre los 4 ángulos de la tierra y ellos van a estar deteniendo los 4 vientos de la tierra. Y estos vientos, para recordar, nos está hablando de los vientos que traerán la ira de Dios. Y podemos observar cuando nosotros estudiamos el libro de Jonás. Y cuando estudiamos el libro de Jonás, descubrimos en un estudio exhaustivo que tiene que ver mucho el este dentro de los juicios de Dios. Y eso es algo que a nosotros desde ya nos debe llamar la atención, pueblo del Señor. Esa palabra importante. Ahora, estos ángeles van a detener los 4 vientos de la tierra. ¿Con qué propósito? Para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahí habla del número 3. 3 elementos importantes por los cuales estos ángeles detendrán esos vientos para que no aborden, para que no lleguen. Un ejemplo, va a detener los 4 vientos de la tierra para que no sople viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros miramos la palabra viento aquí, para él tener que venir sobre la tierra, sobre el mar o sobre los árboles, el número 3 nos habla de una revelación. ¿De qué nos habla? Cuando nos conectamos con esa palabra viento que van a ser detenidos y se conecta con la palabra ira, cuando viene la ira de Dios, debemos prestarle mucha atención porque aquí se nos revela un asunto importante. Cuando el viento sopla sobre la tierra, gloria al Señor, cuando el viento sopla sobre la tierra, ¿qué es lo que la palabra de Dios nos está hablando? Todavía nos habla todavía de esa comodidad que habrá en el mundo. Cuando sopla sobre el mar, todavía nos habla de esa estabilidad que hay en el mundo. Cuando nos habla que sopla sobre los árboles, todavía nos habla de ese periodo natural y normal que hay en este globo terráqueo. Así que, pueblo del Señor, para seguir ilustrando esta gloriosa palabra, en el versículo 1 nos habla de algo importante. ¿Qué es? La pregunta es, ¿has escuchado acerca del recalentamiento global? ¿Has escuchado acerca de lo que tiene que ver en la actualidad, gloria a Dios, con el recalentamiento mundial? Escúchame, porque esto es importante. Hasta el momento ves que en Apocalipsis capítulo 7, en el versículo 1, se cumple el recalentamiento global, el recalentamiento mundial. Ahora podrás entender que cuando los gobiernos usan la palabra para recalentamiento global o mundial, ellos no están detenidos de ninguna manera a ellos poder, digamos, controlar algo con relación a esta temática, porque no está en sus manos, no está en el poder del mundo, en el poder de las naciones. No está esto en las manos ni en el control humano. Escúcheme, el recalentamiento global se va a cumplir. Obviamente hay un anuncio, esa es la palabra, hay un anuncio de este recalentamiento global en Apocalipsis capítulo 7, en el versículo 1.
Lo que te doy a entender es que no es posible que el recalentamiento mundial suceda ahora, sino hasta el día en que iniciará la ira de Dios. Pero mi mensaje que confortará tu espíritu, tu alma, es que cuando ese día llegue, la iglesia del Señor ya no estará aquí. ¿Por qué? Porque Primera de Tesalonicense, en el versículo 5, en el capítulo 5, versículo 9, nos habla, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo. Así que sigamos leyendo. Vemos aquí un anuncio de la ira de Dios, pero no estamos viendo que la ira de Dios comienza a derramarse. Apocalipsis 7 inicia donde termina Apocalipsis capítulo 6, hablando de la mitad de esos 3 sellos. ¿Qué nos habla Apocalipsis capítulo 6 a la mitad de sus últimos 3 sellos? Nos está hablando del anuncio de la ira de Dios, pero no está diciendo que la ira de Dios se va a cumplir allí en Apocalipsis capítulo 6. Escuchemos atentamente, porque en el sentido doctrinal es importante que tengamos en cuenta esto nosotros como pueblo del Señor. Aleluya. Ahora observemos que Apocalipsis capítulo 7 en el versículo 1 continúa acerca de dándonos ese anuncio acerca de la ira de Dios que será inminente. El versículo 2 dice, vi también a otro ángel. Ahí, cuando nos habla el versículo 2, vi también a otro ángel. ¿Qué pasa? Lo que te está indicando es que no es el mismo ángel de los 4 que nos está hablando en el versículo 1. Lo que quiere decir es un quinto ángel que aparece en el versículo 2. Y este quinto ángel nos va a mostrar una revelación importante, porque el número 5 nos está hablando de lo incompleto, aquello que es incompleto. Nuestra vida sin Dios sobre la tierra es incompleta. Por lo tanto, este quinto ángel nos dará un mensaje de lo que es la no completitud, gloria a Dios, el estar debidamente incompleto, cuando nosotros estamos sin esa gracia de Dios. Sigamos leyendo. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol. ¿Por qué? ¿Qué te indica esa palabra? Es relevante e importante. Este quinto ángel va a salir del este. Y observemos, va a salir de donde sale el sol. Y necesitamos prestarle mucha atención a esta palabra, porque cuando nos habla del sol, ¿qué se te viene a la mente? Cuando ves en la Biblia, en la palabra de Dios, en Apocalipsis, la palabra sol nos habla de la justicia de Dios. Lo que nos está revelando es que por fin vamos a comenzar a ver esa justicia de Dios. ¿Recuerdas en Apocalipsis capítulo 6 la oración de los mártires? Gloria a Dios. Cuando en el capítulo 5, se habla de la oración de los mártires que están debajo del altar. ¿Qué dicen ellos? Señor, ¿hasta cuándo vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Eso ya lo explicamos en un video anterior. Está hablando de que así como Abel, estos mártires clamarán a Dios por la justicia de Dios. Ahora observamos aquí en el capítulo 7 que comienza a haber una respuesta a esa oración. Dice el versículo 2 de Apocalipsis capítulo 7. Vi también a otro ángel, es decir, un quinto ángel, que subía de donde sale el sol.
que tiene este ángel y tenía el sello del Dios vivo. Y debemos prestarle atención a esta palabra, porque esta palabra para, aleluya, cuando dice que tenía el sello del Dios vivo, resalta esa palabra en las Escrituras, porque la palabra para sello indica, gloria a Dios, que algo pertenece. Está hablando de lo que le pertenece a alguien. Está hablando que por asunto natural, cuando sellas algo y lo sellas, lo graba, la inscripción, la lógica de la inscripción es que aquello te pertenece. Y vamos a observar que esta palabra para sello es relevante en el capítulo 7. Dice, gloria a Dios, que este ángel viene de donde sale el sol, viene de allí y tenía el sello del Dios vivo. Tiene el sello del Dios vivo. ¿Qué hace además este ángel? Tercera característica, él clamó. Clama, es decir, grita a gran voz a los 4 ángeles. Este quinto ángel se dirige hacia los 4 ángeles. ¿Qué hacen esos 4 ángeles? Recuerda que esos 4 ángeles están parados sobre los 4 ángulos de la tierra. Estos ángeles son los que van a detener los vientos para que no soplen viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Este quinto ángel va a causar una revelación importante, y es: ¿será que estos 4 ángeles alcanzarán a hacer esto ya? Es el mensaje. Por eso es la necesidad de el aparecimiento del quinto ángel. Si ves que estudiar las Escrituras, cuando tú y yo somos fieles a las Escrituras, que te doy a entender con esa palabra, cuando no buscamos nuestra propia interpretación, cuando no buscamos decir lo que yo pienso, sencillamente repite lo que la Biblia te dice y no tendrás problema jamás. ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy? El problema de la iglesia hoy es que a pesar que tenemos el deseo de conocer la profecía bíblica, gloria a Dios, nuestro gran problema está en comprar multitudes de libros y seguir la interpretación de otros. Cuando nosotros observamos que lo que estás estudiando son multitudes de libros, no es malo, pero eso puede ser muy peligroso cuando dejas de interpretar tú las Escrituras. Estudia mejor este libro. ¿Cuál? La Biblia, la palabra de Dios, y sé fiel al escrito. Este quinto ángel dice que él levanta su gran voz. Cuando nos está hablando de la gran voz, es enfática esta palabra para decir que no es cualquier ángel. Es un ángel que es de gran jerarquía en el reino eterno. Y este ángel está conservado para el día, hora en específico, en el calendario celestial. Amado pueblo del Señor, dice que este ángel a gran voz se dirige, clama a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Qué va a hacer este quinto ángel? Versículo 3. Este quinto ángel les da una orden. Gloria a Dios. ¿Qué les dice? No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Una de las palabras más importantes por las cuales nosotros debemos tener ese reconocimiento en medio de la sociedad, gloria a Dios, en medio del mundo evangélico, ¿cuál es? A Dios le agrada tratarnos de siervos de Dios, porque un siervo, gloria a Dios, un siervo es aquel que está aguardando la orden de su Señor. Por lo tanto, amado pueblo del Señor, aquí, ¿quién es tratado como siervo de nuestro Dios? Vamos a observar la revelación.
Si vas detenidamente a Ezequiel capítulo 9, en el versículo 4, esta visión se conecta con Ezequiel capítulo 9, lo que desde ya te revela que es que Apocalipsis, en su revelación, Juan, el Espíritu de Dios le permite conectarse con la profecía que está en el Antiguo Testamento para traer esa correlación, gloria a Dios, a un nuevo pacto, a una revelación que se dará especialmente a la iglesia, a la congregación de ese nuevo pacto. Así que sigamos, hermanos. ¿Quiénes son tratados como siervos de Dios aquí? Vamos a observar que esos siervos de Dios, cuando habla de la palabra siervo, está hablando de un propósito de servicio. Dios va a usar a estos siervos en los últimos días, gloria a Dios, para algo específico. ¿Quiénes son? ¿Quién es este siervo de Dios? Este siervo de Dios no es nada más y nada menos que la casa de Israel. Algo que nosotros necesitamos entender es lo siguiente. El versículo 4 dice: oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus. La palabra tribu tiene que ver con familia, linaje. De todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí observemos que hay una palabra importante que se revela en el versículo 4. Gloria a Dios. Oí, dice Juan, el número de los sellados, 144,000. Cuando nos habla de los sellados, está hablando de aquellos que han sido apartados. Ese sello, según Ezequiel capítulo 9, se va a colocar en la frente o en la mano. Estos siervos de Dios lo que da a entender es que Israel en los últimos días va a ser sellado. Te hago una pregunta. ¿Has creído en la doctrina del reemplazo? ¿Has creído en la doctrina de Dios rechazar a Israel? Y es lo que se escucha en la actualidad, que Dios ha rechazado a Israel, que Dios no quiere absolutamente nada con Israel. Eso es una mala posición interpretativa de las Escrituras, porque eso no es lo que la Biblia nos revela. Debemos ser muy claros. No es que debemos aplaudir todo lo que Israel pueda hacer en la actualidad. Hay cosas que no están bien, y las cosas que no están bien en acciones de los israelitas, aleluya, del pueblo judío en la actualidad, hay cosas que determinamos no estar de acuerdo, pero el hecho de nosotros no estar de acuerdo con algunas cosas que en la actualidad Israel hace por defender su poder, gloria a Dios, eso no implica que Dios ha rechazado a Israel. Cuando nosotros hoy, en la actualidad, también aplicamos esa misma doctrina y es una herejía. ¿Cuál es? Cuando aplicamos la doctrina del reemplazo, del rechazo sobre creyentes en la actualidad, viene de allí de malas interpretaciones o de conjugaciones dentro del texto que nada tienen que ver. Y es cuando el hombre interpreta, es cuando el hombre puede estudiar en la actualidad y puede aplicar algo para manipular. ¿A quiénes aplican? Aplican en la actualidad esta doctrina del reemplazo o del rechazo a creyentes en la actualidad. Escúcheme, eso puede ser muy peligroso. Debemos estudiar la palabra a fondo, lo que significa rechazado por Dios. ¿Y cuándo es que Dios definitivamente va a rechazar? En la actualidad debemos analizar si
Ajustas un poco esta palabra de rechazo cuando dice más a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Esa palabra para aborrecer debes interpretarla correctamente. ¿Por qué? ¿Qué significa? Significa amar menos. Lo que da a entender es que Dios le da oportunidades a Esaú, pero Esaú, ¿qué decide? Él decide rechazar a Dios. Por lo tanto, lo que tiene que ver la separación de Dios con la humanidad no es en la actualidad. Lo veremos en el capítulo 20, a partir del versículo 11 de Apocalipsis, es la separación eterna de Dios con el ser humano. En la actualidad no se puede hablar de un rechazo de Dios, porque la gracia de Dios, una cualidad de Dios, su misericordia, gloria a Dios, que es importante que te detengas a estudiar. Algo Dios va a hacer con Israel en los últimos días, va a ser sellado. Lo que da a entender es que si Israel no fuese sellado en esos últimos días, Israel no sobreviviría. Israel sería destruido. Ahora, esta palabra para hablar que fue sellado, nos está hablando que él no es sellado porque ha sido obediente. Él será sellado, será salvo, que es lo que implica, no por obediencia, pero sí para obedecer a Dios en los últimos días. Este sello de Dios sobre Israel nos habla como un pueblo que le pertenece a Dios y no como un pueblo que Dios rechaza. Más bien es un pueblo que ha rechazado al Mesías Yeshua. Es un pueblo que ha rechazado creer en el Mesías. ¿Quiénes son estos siervos de Dios? Lo hemos dicho, Israel. Y oí el número, versículo 4, de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Estamos concluyendo. Lo que debemos nosotros interpretar un poco es el número 144,000. El 144,000 no es un número que debemos interpretarlo de manera literal. ¿Cómo así? No es un número que debiéramos interpretar de manera literal. Es decir, que es falsa doctrina, no es una interpretación correcta indicar que este número nos habla en todo el sector de lo que tiene que ver un número específico, 144,000. Prestémosle atención. Si usted compara Apocalipsis capítulo 7 con el capítulo 14, vaya allá y abra la escritura y compárelo. Cuando usted compara Apocalipsis capítulo 7 con el capítulo 14, que vamos a llegar a explicarlo, no nos está hablando de un mismo grupo de personas. Nos está hablando de dos grupos diferentes. Es decir que el número 144,000 es un número de reino. Es un número que metafóricamente nos está hablando del reino de Dios y de todos esos siervos que harán parte del reino de Dios. Para lograr un poco enfatizar y entiendas, es que un grupo se revela de 144,000 en este capítulo 7 de Apocalipsis, gloria a Dios, pero otro número diferente se revela en Apocalipsis capítulo 14, gloria a Dios, y llegaremos a descubrir quién es ese otro grupo en el capítulo 14 que no es Israel. Pero ¿a dónde te llevo? Observas que se aplica el mismo número. ¿Cuál? 144,000. No está hablando de un número literal. Está hablando metafóricamente de un número que pertenece al reino de Dios. Es un número del reino. Y dice, oí
de los sellados, 144,000 sellados. ¿Y quiénes son estos? De todas las tribus de los hijos de Israel. Versículo 5, de la tribu de Judá, observemos 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. ¿Qué quiero que observes aquí? El orden de las tribus. Cuando estudias acerca del orden de las tribus, puedes analizar que el orden de las tribus se revela en Génesis capítulo 29, en el capítulo 30 y en el capítulo 49. Jacob, cuando llega a Egipto, profetiza a esas tribus. Ahora, estudiando el orden de las tribus, el primogénito de esas tribus no es Judá, es Rubén. Debes estudiar a fondo por qué ahora cambia el orden. ¿Por qué cambia el orden? Bien, la tribu de Judá es la tribu de donde viene el Mesías. Y esta viene a ocupar el primer lugar de las tribus, lo cual nos da ya una revelación importante, y es que la salvación para todas estas familias de Israel, para todas las tribus de Israel, ¿cuántos? 144,000. ¿Es un número específico? No, es un número de reino. Esta palabra para 144,000 habla de todo Israel. Ahora descubres que la teoría del reemplazo y del rechazo no es bíblica. Debemos estudiar la palabra de Dios a fondo para poder predicar esta palabra de Dios con verdad al mundo. Sigamos. De allí es donde viene de Judá esta estirpe mesiánica. Bendita gloria del Señor. Versículo 5. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. ¿Qué pasa? Cuando comparas no solamente el orden, sino ahora comparas en Génesis capítulo 29, en el 30, inclusive en Génesis 49, comparas la existencia de estas tribus, ves que en el capítulo 7 de Apocalipsis desaparecen dos tribus que no son mencionadas aquí. Lo que da a entender es que no es que Dios los haya sacado del plan, sino que ellos rechazaron a Dios. ¿Quiénes son? La tribu de Dan. ¿Qué otra tribu? La tribu de Efraín. Debemos tener en cuenta que Efraín no era hijo de Jacob, era hijo de José, gloria a Dios, gobernador de Egipto. Pero en la profecía que es en Génesis capítulo 49, observas algo, que estos dos hijos de José, gloria a Dios, lo que tiene que ver con Efraín y Manasés. Puedes observar que Efraín era el mayor, el menor, y que Manasés era el mayor. Y en esta profecía en Génesis capítulo 49, observas que cuando José trae a sus dos hijos delante de Jacob, que ya era viejo y no podía ver, él coloca al mayor a su izquierda, pero a la derecha de Israel, de Jacob. Él coloca el menor a su derecha de José, pero lo coloca a la izquierda de Israel. Ese primer versículo es enfático de Génesis 49.
Gloria a Dios. Y nos revelará algo importante. Cuando José ve que su padre, el que hace, la mano derecha la pone sobre Efraín el menor y su mano izquierda la pone sobre Manasés el mayor. José, dice la escritura, que siente no agrado, y él dice, él intenta corregir aquello y dice: no, padre mío, así no es. Este es mi primogénito. ¿Quién? Efraín. Prestémosle atención. Dice Jacob: lo sé. Es decir, que él tenía ese conocimiento para impartir esa bendición. Pero cuando él cruza las manos, ¿qué símbolo establece allí Jacob? El símbolo del pez. Es el símbolo que ha venido sosteniendo a través de la historia el pueblo de Dios, que predica la palabra, que es ganador, aleluya, que es pescador, no de peces, sino de hombres. Amado pueblo del Señor, para ilustrarte, Efraín y la tribu de Dan, ellos no fueron contados aquí en Apocalipsis capítulo 7. Si estudias en Jueces capítulo 18, te va a revelar por qué la tribu de Dan, hasta dónde llegaron, fueron idólatras y paganos. Si estudias en Primera de Reyes, en el capítulo 12 del 28 al 30, eso te indica por qué Efraín no se cuenta en Apocalipsis capítulo 7, porque fueron paganos. Amado pueblo del Señor, espero que esta gloriosa palabra del Señor te haya ayudado muchísimo. Y espera, desde luego, ya seguiremos en vivo para la segunda parte de Apocalipsis capítulo 7. Estaremos explicando desde el versículo 9 hasta el versículo 17 de quién se está hablando ahí. Que el Dios Todopoderoso te bendiga más y más, y comparte esta palabra con muchos.